Oye, vamos a invitar de inmediato a pasar a Cristóbal Belolio porque, bueno, él es abogado de la Universidad Católica, analista político, profesor académico de la UAI y escritor. Adelante, Cristóbal. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, no entendí la talla de la wincha, así que me tenés que explicar. O sea que ¿Me yo tengo que sentar o me quedo parado? No, parado. Yo ya. encuentro que Bueno. el libro se llama Renovación y Reemplazo. Sí. Y yo le pondría, después de que supimos que no hay primaria, como renovación y patada en el traste. Porque el reemplazo... Sería más radical. Frank, es que, ¿sabéis qué pasa? Que este libro fue escrito, bueno, durante un largo tiempo, imagino. Y de hecho fue el 24 de... El miércoles 24 lo lanzamos. El miércoles 24. Así y es. un ratito después te dijeron, oso con las primarias. Que era una manera, bueno, no sé si hacer un reemplazo, así un recambio completo, pero sí una manera en que se preveía que entraran algunas caritas nuevas. Entonces, Así por eso parece. digo que yo le pondría así como la segunda edición y una PLR. Bueno, significa que salió en un momento justo. De hecho, Sí, cuando po. yo lo saqué, pensé que había llegado un poco fuera de tiempo. De hecho, así lo dices. Cuando dices este Sí. libro debía haberlo escrito antes y soy un irresponsable. Básicamente. Pero tampoco nadie me habría pescado mucho antes, porque el tema de la renovación ha ido juntando agua en la piscina de a poquito. Si no fuera por la aventura de Marco el 2009 y por lo que hicieron el movimiento estudiantil el 2011, probablemente no estaríamos diciendo que renovación en política es hoy día casi un lugar común, un commodity. Ahora pareciera que es de la boca para afuera más que... Eso. O sea, porque si hay un real. consenso, todo el mundo habla de renovación, jóvenes escritores sacan libros con renovación y sin embargo... Sí, lo que ocurre, bueno, básicamente el texto propone dos alternativas para superar lo que yo llamo una crisis de ajenidad generacional. Es decir, una generación que siente que las conversaciones de la clase política le son ajenas, porque son conversaciones cuyo hito fundacional es el 88, o en algunos casos el 73. Claro. Entonces hay una nueva generación que nace, se cría y adquiere conciencia política en democracia, que reclama el derecho de construir un relato propio. Una épica que no sea prestada de los abuelos o de los padres. Y renovación significa que los partidos actuales den tiraje a la chimenea por dentro. Y reemplazo es que tú deseches esa opción y construyes otros partidos en paralelo, por así O sea, decirlo. es renovación o reemplazo más que y reemplazo. Es renovación y reemplazo, y el y funciona porque yo creo que ambas estrategias son válidas y son legítimas. Si alguien de 25 años realmente se siente social cristiano, se siente heredero de la tradición comunitaria y quiere entrar a la DC, estupendo. Contraintuitivo, pero estupendo. Pero si alguien quiere decir, bueno, yo quiero construir una nave propia que sea afín a la experiencia compartida de mi generación y que esté orientada en base a esta ideología, sería muy bueno que las reglas del sistema bajar las barreras de entrada para que permitir que se construyan esas nuevas naves. Pero no hay ninguna otra actividad económica, en este caso actividad, ¿no es cierto?, humana, que tenga más barreras de entrada. Son enormes. El binominal se constituye como una barrera, el muro de Berlín es poco comparado con esta, si me permite. Sí. Sabemos además los quórums para cambiar el sistema binominal son de tal magnitud que muy probablemente, más vale dejemos de hablar de eso. Creo que antes se va a cambiar la Constitución que se logre el quórum que requiere cambiar el binominal. Y entonces si los partidos tradicionales no dan un espacio, si Giorgio Jackson finalmente no puede, para ponerlo en él, para ejemplificar en él, ¿no es cierto?, lo que le ha pasado a esta generación, la otra alternativa que tenía Giorgio Jackson y que fue la que tomó Camila, fue arrimarse a un buen árbol. Sí, bueno, Camila siempre ha sido comunista, por lo tanto, para ella puede que sea mucho más coherente la estrategia de la renovación por dentro, de tratar de ganar ciertos espacios dentro del partido que ella la ha visto crecer. En el caso de Giorgio Jackson, en el caso de Felipe Cas y Evópoli, en el caso de los nuevos grupos que aparecen en la izquierda y en la derecha, la estrategia del reemplazo es la que yo considero que en este caso es más coherente. Sobre todo si los partidos te están diciendo, aquí adentro nosotros controlamos a cuentagotas si es que algunos de ustedes ingresan. Y como en la política no hay que pedir perdón, o sea, no hay que pedir permiso, sino perdón, yo creo que ya es hora de que la experiencia que lo que ocurrió a Giorgio Jackson estos últimos días, lo que le está ocurriendo a Evópoli, el movimiento de Felipe Cas, que de los 7 candidatos que tenían primaria solamente le aceptaron 4, bueno, es una señal para que quizás haya que competir contra tus padres y abuelos y no necesariamente pedirlos que te inviten a su fiesta. En la lógica más freudiana, como de terminar con el padre y matarlo en algún sentido. Bueno, hay una generación que se dice en Chile que es la generación perdida de la política, que es la que va entre los 40 y los 50, que es una generación que alcanzó justo a votar en el plebiscito del 88 y que en cierto sentido no sintió que la política tuviera que, para ellos, tener un sentido fundacional, porque todavía estaba el buque del papá. Claro, la herencia de la cosa del Y que 73. es el caso de Dorrego, y que es el caso de la Carola Toá, y que es el caso de Lagos Weber, por supuesto. Estaba Es pensando en decir, el mismo. son personas que eran muy jóvenes cuando todavía se sintieron parte de la épica fundacional, en este caso de la Concertación.
Lo complejo hoy día es decirle a un tipo de 20 años que se sienta partícipe de la mística fundacional de algo que ocurrió antes que él naciera. Y yo creo que es interesante, de hecho, fíjate que el otro día revisando la página de Revolución Democrática me encontré que ellos dicen que su momento fundacional son las movilizaciones del 2011. ¡Qué amor! Entonces, el primer movimiento que se pasa, por así decirlo, en veintitantos años del hito fundacional anterior, que era el 88. Y eso es interesante porque tú le permites a cada generación que reclame el derecho de construir algo propio, que sea afín a la experiencia compartida de su generación. Pero no Y eso me basta con parece que es reclamar el relevante. derecho, pues, Cristóbal, porque finalmente lo que vamos Por a tener en supuesto. esta siguiente elección, tú hablas de esta crisis de representatividad y la haces más extensa, dice que tiene que ver con la ajenidad. Entiendo que además inventas ese concepto, esa palabra. No sé si existirá, yo creo que Yo sí. creo que yo lo busqué en mi RAE del diccionario y como tengo mala señal acá. Entonces lo inventé. Pero ¿usted lo inventaste Ahora, yo dije que la ajenidad generacional es una de las tantas causas de la crisis de representatividad. Sí. La ajenidad puede ser de género, cuando tú sientes que solamente los hombres toman decisiones. Para allá La quería ir. ajenidad puede ser étnica, si tú sientes que este es un gobierno de Winca, si tú eres miembro de un pueblo originario. Bueno, para allá iba. Me acordé un poco del concepto de los WASPs, ¿no? En Estados Unidos, de los White Anglo-Saxonian Protestants, ¿no es cierto? Que son como la élite blanca protestante americana. Pero tú dijiste que en este gobierno se produce una falta de legitimidad por presencia, porque la gente de la calle se siente poco representada por esas personas que en general son hombres, blancos, profesionales, maduros, capitalinos y heterosexuales. Y católicos. Claro, capitalinos católicos. Por eso me acordé de la sigla. Aquí, claro, aquí Claro, me sale como protestante. una cosa, me faltan vocales para hacer una palabra. Bueno, eso pasa, eso se agudizó en el gobierno de Piñera porque, como algunos columnistas dijeron por ahí, hay toda una élite sociocultural que llegó al poder. No digamos que la Concertación era un crisol de diversidad perfecta, por el contrario, también representaba una cierta élite, pero en este caso se agudizó mucho más. Y Piñera, yo creo que no tiene empacho en reconocerlo. Él buscó a aquellos que consideraba los mejores gerentes, los mejores técnicos, incluso los mejores políticos, pero básicamente los de un mundo cultural que, como ya decía Villegas, era el gabinete de la gente linda. Arranco y Zapallar, más o menos. Y eso pudo haber, esto sin ningún tipo de dosis de resentimiento, esto es una descripción de un hecho, no un juicio de valor, eso pudo haber contribuido, por supuesto, a aumentar la brecha, en este caso la ajenidad sociocultural, si lo quieres. Mi especialidad es la ajenidad generacional, pero pueden haber perfectamente otras ajenidades que sumadas, por supuesto, le dan a la crisis de representatividad un toque más dramático. Hablemos de la diferencia de edad. Cristóbal tiene una frase por aquí que me hizo leer un poquito el corazón, pero abriendo por aquí así mirando, el carné sí importa. Cuéntame. Yo entiendo, cuando la frase del recambio generacional la dice, con todo respeto, señor Saldívar, Claro, yo entiendo que el carné... Dice que el carné no importa. No, bueno, claro. Yo creo que el carné sí importa, y el carné sí importa justamente porque el ámbito de experiencias compartidas, como te decía, es radicalmente distinto dependiendo si tú viviste el mundo de la Guerra Fría, o si te tocó vivir, por ejemplo, en este caso, el Chile post-Pinochet. Un Chile de cierto confort material, un Chile con instituciones democráticas más o menos aceitadas. Un Chile también que yo creo que esto es una hipótesis y puede que en un tiempo más me dé cuenta que me equivoco radicalmente, pero un Chile también donde nuevas generaciones se aprenden a comunicar en una clave distinta. De hecho, lo que estamos haciendo aquí ya es algo que pudo haber sido impensado hace 20, 30 años atrás. La capacidad de las redes sociales de establecer un paradigma de comunicación que es más horizontal y menos vertical, también puede que esté formateando una generación que dialogue políticamente con otros códigos. Mucho más hacia en ese eje. Y en la esperanza de que nunca más en Chile tengamos una generación que quiera acribillar a la otra por pensar distinto. Entonces, si eso es cierto, y por eso digo, es una hipótesis, puede que nos demos cuenta un tiempo más que estamos criando unas bestias, pero Yo ando con una que no tiene cara de bestia. pero la hipótesis es que estas nuevas generaciones que aprenden a dialogar sin miedo, mirándose a la cara, siendo capaz de criticar las ideas y no necesariamente a la persona, insisto, es una hipótesis, si eso es cierto, entonces lo que viene en el futuro nos permite estar optimistas. Cristóbal, quiero traerte un poquito a la contingencia, a propósito también del hecho de las no primarias, salvo en 10 de los 60 distritos, ¿no es cierto?, en Renovación Nacional. Tú eres parte además socio fundador, por así decirlo, de Red Liberal. Ustedes han endosado su apoyo al candidato Velasco. Y Velasco, por alguna razón todavía poco comprensible, poco comprendida por algunas personas, ha puesto en entredicho su continuidad a las primarias. Después dijo no, que nadie está pensando en bajarse, pero hay ruido en torno a si es que va finalmente a estar en el 30 o si va a estar el 17 de noviembre. ¿Qué les pasa a ustedes y qué te pasa a ti con eso?
Yo respeto la decisión que tome Andrés Velasco. Nosotros vamos a estar con él en la primaria o en noviembre. Aún cuando se inscriba y 30 horas después de la inscripción diga parece que no voy. No, lo que pasa es que Andrés Velasco desde un comienzo, él dijo yo quiero participar en una primaria. Si te digo sinceramente lo que Red Liberal quería, que fuera directo a noviembre. Por varias razones, a nosotros nos habría encantado tener un candidato con el cual sentirnos representados en primera vuelta y no en la primaria de una coalición que para seguir con el tema también nos es ajena. Red Liberal no participa en la concertación, por lo tanto sus resultados tampoco son vinculantes. Nosotros queremos que Andrés Velasco sea presidente de la República y por lo tanto lo queríamos ver en primera vuelta. Ahora, entiendo que él también se le abrió el apetito pensando que quizás gana Longueira, la primaria de la derecha, gana Bachelet, la primera de la concertación, y hay un centro gordito que puede ser liberal, que está ahí esperando por alguien que tome esas banderas. Yo creo que Velasco pudo haber hecho ese cálculo. Pero y también, no es más honesto, Cristóbal, que diga que hizo ese cálculo a empezar a decir, no, es que yo en realidad no creo en las primarias, porque mis contendores ahora no van a ir a primarias parlamentarias. Bueno, suena eso como también, acusa un poco... eso pudo también ser una gota que rebalsó el vaso. O sea, si a ti te vendieron el cuento de que estabas siendo convocado a una nueva mayoría, y en el fondo, a las horas de que esto se empieza a esclarecer la niebla, te das cuenta que en el fondo no había nueva mayoría, no había movimientos sociales, no había recambio generacional, sino que básicamente eran los mismos 4 partidos los que estaban tratando de asegurar el puesto a los apernados de siempre. Bueno, yo creo que Velasco tiene buenas razones para decir esta es una de las malas prácticas que he venido denunciando durante un buen tiempo. ¿Nos habría gustado que lo hiciera antes? Evidente. Yo creo que hay un asunto además legal que resolver, pero... Sí, pero hay abogados, como siempre, para que digan para todos lados. Sí, pero eso nos habría gustado que llegara hasta el final, eso es evidente. Fíjate que hoy día de la mañana conversando con Marco Enrique Ominami, él, y en realidad no creo que haya sido capitán después de la batalla, él dijo, yo dije que esto iba a ser trucho, a mí no me convencieron, yo sé cómo funciona esta gente, no pecó en algún sentido Velasco de inocente, pensando que en realidad que nueva mayoría, porque al final nueva mayoría las pinzas. Sí, puede haber pecado inocente. Yo la verdad es que yo creo que Velasco ve la política, y eso hay una diferencia entre su generación y la mía, de una manera bastante más duopólica. Él se siente afectivamente parte de la que el Pato Navia llamaba la gran familia concertacionista. Él era un cabro joven cuando el 5 de octubre del 88 flameaban las banderas del no, y por lo tanto siente que esa épica también le pertenece. Claro. Él, su primera pega en el sector público fue como jefe de gabinete de Foxley. Por lo tanto, él se siente profundamente concertacionista, y aunque esté pasando por un mal momento en sus relaciones con el resto de la concertación, él siente que su rol adentro, moderador, por así decirlo, tratando de darle un toque de sensatez liberal a ciertos arranques populistas, él siente que esa es como su tarea, su misión republicana. Su karma, Marco, en cambio, quizás tuvo más facilidad para patear el tablero, sí, las personalidades también no son las mismas, exactamente. Dijo Marco, bueno, nosotros vamos a construir ahora un libreto distinto en base a un clivaje distinto del Chile actual. Oye, del Chile que cambió, como dice él. Y a propósito del Chile que cambió, o de lo que no cambió, o del repetirse el plato, ¿de qué te habla a ti que Michelle Bachelet finalmente, bueno, la tuvimos en silencio súper prolongado, en un silencio autoimpuesto, llega a Chile, así tampoco es que haya hablado demasiado desde que llegó a Chile, pero uno hubiera también, por tus actos lo conoceréis, ¿no? Los conoceréis, hubiéramos esperado, yo al menos bien hubiera esperado que Michelle Bachelet fuera la que condujera a sus súbditos, sí, a pero sus esa no es seguidores. Michelle Bachelet. ¿No? Pensar que Michelle Bachelet va a ser una conductora, una guía, que señala al norte y todas las huestes la siguen, eso yo creo que es no comprender el liderazgo de Michelle Bachelet. ¿Pero no comprender el liderazgo de Michelle Bachelet o no comprender el concepto de palabra liderazgo? No, es que hay distintos tipos de liderazgo. Quizás ella a lo que ella aspira es a interpretar los vientos, es mucho más a ser intérprete que compositora. Ella no va a escribir ella no va a escribir la partitura de la nueva mayoría. ¿Ya? Ella va a tratar de interpretar básicamente lo que haya. Y también, mientras menos diga y más ambigua sea, más conserva esta base amplia de apoyo. Mientras más precisa sea en cada una de las políticas que ella pretende llevar a cabo, más se aliena a aquellos que no están exactamente de acuerdo con lo que ella piensa. Ahora, es interesante que, a propósito de renovación política y reemplazo, Bachelet decía que ella también quería renovación, y que ella pensaba que la renovación venía de la mano de los Orrego y los Velasco, pero que, como dijo el Clinic en su primera entrevista, como no resultó, volvió ella. Y curiosamente Melero decía hace 2 semanas atrás que Goldborn
era la renovación de la política, como no versus resultó, a Michelle Bachelet, que se repetía el plato. ¿Y qué como pasó? no resultó, volvió Longueira. Exactamente. O sea que el día de la marmota. Ahora, lo de Longueira y Alamán es interesante, porque es básicamente esta generación 88 céntrica, que se viene olfateando, que viene trabajando codo a codo en la oposición y en el gobierno, con más roces a veces que abrazos, pero también es la combustión de una generación completa. O sea, yo espero que aquí finalmente se acabe el ciclo. Muchos pensaban que con Piñera nosotros pasábamos una especie de nuevo ciclo. Lo cierto es que después de haber llamado a los Felipe Caso, a las Enas von Beer, los mismos de siempre reclamaron su derecho a gobernar. Una cosa como, oye Sebastián, ¿quiénes fueron los que te pusieron ahí? ¿Cuál es tu generación? ¿Con quién hiciste la pega durante 20 años? Y al año estaba Chadwick, Matei, Longueira, Alamán. Independiente de sus virtudes, pueden haber ordenado el gabinete, pero el punto es que uno gobierna con los propios. Y sería, creo yo, también insisto, me puedo equivocar, pero sería iluso, y todos los antecedentes me dan la razón, creer que Bachelet va a ser también un nuevo ciclo, que es lo que Álvaro Elizalde, su vocero, está repitiendo, que ella nos invita a un nuevo ciclo histórico. Mentira. Lo que está haciendo Michelle Bachelet es seguir estirando el chicle de una generación que ha monopolizado la vida política de este país en forma inédita, porque nunca antes una vida ha durado tanto, y es reclamar un bonus track básicamente para los Andrade, para los Girardi, para los Escalona, que pueden ser sendos políticos, no estoy diciendo eso. Insisto, esto es una descripción que un juicio de valor. Pueden ser buenos políticos, y yo no estoy diciendo en el libro, para que gente lo entienda una vez, que los jóvenes sean más virtuosos o mejores que los viejos. Por el solo hecho de ser jóvenes, digamos. Esto no es un tratado de efebocracia contra gerontocracia, no es el gobierno de los jóvenes contra el gobierno de los viejos. Lo que simplemente yo estoy diciendo es que hay momentos en los cuales las generaciones que sienten que lo que está ocurriendo arriba es completamente distinto a su experiencia histórica, tienen el derecho de decir, ok, ustedes con esa historia, nosotros construimos la nuestra. Y fíjate qué es lo que le ocurrió a Frei Montalva, lo que le ocurrió a Jaime Guzmán, lo que le ocurrió a Ricardo Lagos. O sea, esto no es ningún delirio adolescente. El reclamar la pulsión fundacional de una generación es parte de cómo se construye la historia política. Hoy día, Alberto Mayola, en la mañana estábamos conversando con él y él decía que de alguna manera él siente que se está acabando la transición ahora y que lo que está pasando es que no hay mucho espacio, la lógica de los pactos está a punto de agotar. Yo estoy de acuerdo con él. Y que lo que pasa muchas veces es que cuando se está muriendo alguien, el que va a sucederlo no está enteramente nacido. Entonces esos momentos de interregno, exactamente, son complicados, son caóticos. Sí, claro. Y que bueno, estamos por ver, ahora él no se atrevía a adelantar qué es lo que va a ocupar el lugar de esta lógica de los pactos, pero que él la veía en pleno agotamiento. Cristóbal, te quiero pedir un favor. Imagínate que yo viniera llegando de Marte. Okay. Y no entendiera mucho qué pasó con Longueira, qué pasó en la derecha, porque de un día para otro me fui con carteles de Goldberg y volviste con los de Longueira. Entonces yo digo, Cristóbal, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Explícame. Si la razón por la cual cambiaron a Goldberg era la beligerancia de Andrés Alamán, este clima de amistad cívica que se había enrarecido por el fuego amigo, entonces Longueira habría ido a primera vuelta. Al haber la UDI firmado el acuerdo de primarias y finalmente llegar con un solo candidato a primera vuelta, lo que están reconociendo, sin decirlo, es que el problema era Goldberg. Y además no están diciéndolo incluso antes de inscribirse, con el solo hecho de haber tenido las pancartas listas a los 22 minutos. Digamos que, yo no sé si es verdad, pero digamos que es verosímil la tesis de que cuando apareció lo de Cencosud, se aceleraron las informaciones de las Islas Vírgenes. Dicen que la información de las Islas Vírgenes salió, dicen también, de cerca, justamente para terminar matándolo rápido antes de la fecha de la inscripción. ¿Tú estás de acuerdo con que al final Lawrence Goldberg hizo un estudio rápido de política partidista como en 24 horas? Que aprendió en política 24 horas lo que algunos aprenden en una vida entera. Sí, ahora con esa cantidad de dinero en una cuenta extranjera a mí me daría exactamente lo mismo. Que no, a mí también, claro, a mí también. La verdad que a mí también. ¿Tú crees que va a aceptar la senaturía de Santiago Oriente? Yo creo que de todos los premios de consuelo disponibles, este es el premio de consuelo más suculento. Santiago Oriente es lucha de pesos pesados, aquí fue senador Piñera, aquí fue senador el propio Longueira. ¿No es más contundente con el premio consuelo hacerles una tapa, si me permiten, a todos los políticos, a toda la UDI, si es que está tan dolido como uno supone, y simplemente se va a su casa? Porque no es por plata, no es claramente... Hay un dicho de la calle que dice, el choro cobra callado.
Por lo tanto, sí, quizás es mejor que la guarde con intereses. Aceptar, ganar y bueno, y como senador de Santiago Oriente, con ese capital, bueno, ver qué se hace al respecto. O sea, yo creo que también es una opción si es que realmente le quedó gustando este juego de la política y ya que tuvo esta lección, como tú dices, intensiva de 24 horas, bueno, se aprendió, quizás también quiera ahora él mostrar sus virtudes. No le faltan recursos. Cristóbal, ¿qué ha ido pasando en Chile que hoy en día que hay segunda vuelta no es duda para nadie? O sea, cada vez vamos viendo que hay más candidatos en la cédula y cada vez está más atomizada no solamente la oferta, sino que la demanda también, las opciones de voto. ¿Se va dejando atrás la lógica del sí y el no? ¿Estamos volviendo a los 3/3 o simplemente se está atomizando esto en muchos más? Va a venir un momento donde esto se va a desintegrar de cierta manera, pero mientras no cambien las reglas del juego, ¿cuáles son esas reglas? Las reglas del juego son el sistema político como está concebido hoy día, la ley de partidos, la ley electoral, el binominal podría simbolizar un poco cómo funciona el juego. Dicen que el binominal era la manera de trascender a esta lógica plebiscitaria del sí y el no, sí. Era una especie de consolidar institucionalmente que en Chile no tuviéramos nunca más 3/3, sino que dos grandes bloques que conversaran entre ellos. Claro. Ahora, originalmente tengo entendido que la lógica del binominal era moderar el sistema y que los dos partidos más cercanos al centro fueran justamente los actores relevantes, la DC y RN, como ocurrió en los 90. Pero algo pasó después. La UDI Popular. Que justamente parece que esto se polarizó y fue la UDI por un lado y el PS-PPD por el otro, los que finalmente terminaron controlando el poder en sus respectivas coaliciones. Así que si es que el objetivo del binominal era moderar el sistema político, no lo está logrando. Y lo mejor que le podría pasar a Chile es que nosotros cambiemos las reglas del juego, nos atrevamos a correr ciertos riesgos, porque hoy día estamos enfrentando una especie de fatal estabilidad. Estamos sacralizando la gobernabilidad de una manera que impide correr ciertos riesgos que son necesarios hoy día para flexibilizar la entrada de nuevos actores, para permitir que gente que no se siente representada por los actuales partidos participe. Fíjate que hay un dato que me parece que es muy relevante. Normalmente se suele decir que los sistemas políticos más sanos son aquellos con baja volatilidad partidaria, es decir, donde los partidos no cambian de una elección a otra. Los partidos básicamente son los mismos. Estados Unidos, Inglaterra, España en el último tiempo, es decir, partidos de larga trayectoria. Y Chile pareciera ser uno de esos países de Latinoamérica con menor volatilidad. Los partidos no cambian de una elección a otra y los que tenemos son básicamente los mismos desde hace 20 y tantos años. En ese sentido, check. El problema es que al lado hay otro gráfico que dice que Chile es el país con menos adhesión o identificación partidaria en toda América, no solamente latina, en toda América. Entonces uno dice, pero ¿cómo los republicanos y los demócratas en Estados Unidos llevan no sé cuántos años? Sí, pero más del 50% de la gente a la que le preguntas se siente republicana. Tiene una polera que dice republicano, se siente demócrata. Una polera que dice demócrata. Por muy malos que sean, estén pasando por un mal momento, por uno bueno, son leales, por así decirlo, al concepto, a la familia, a esa identidad. En Chile tenemos bajísima volatilidad, entonces te ponen un cerrojo para que no hayan actores nuevos y al mismo tiempo bajísima identificación partidaria. Como estar embalsamado, básicamente. Ese es el problema. Y cuando tú quieres sacar del congelador el sistema y lo vas a mover un poquito, corres el riesgo que se quiebre. Y la idea es tener un sistema que sea más parecido a un elástico, es decir, que pueda ser flexible y dinámico para absorber también las tensiones de movimientos nuevos que a veces no son tan fácilmente absorbidos por los partidos tradicionales. El diagnóstico me queda claro, la solución no tanto, así que vamos a hablar, cambiemos de tema. ¿Hablemos de fútbol? ¿Te gusta el fútbol? Por supuesto. Y vamos a ver entonces una encuesta, va a ser el ciudadano 1 que la conteste. Ya. Más allá del resultado deportivo, ¿qué se puede esperar del superclásico entre la U y el Colo-Colo? Yo no sé si la respuesta está, pero más de un semáforo roto, diría yo al tiro, pero bueno. Primero, ver si la medida de la Intendencia de jugar al mediodía impide que los delincuentes hagan de las suyas en el estadio y sus alrededores también, ¿no? B, si pierde Colo-Colo, conocer si los dirigentes de blanco y negro apuran el fichaje del nuevo técnico. Y C, si pierde la U, comprobar si los dirigentes azules respetarán el proceso del DT Darío Franco. Ahora pueden ser todas. Ay, ya me saliste tan... D, así como todas las anteriores. Es que, bueno, la 2 y la 3 no pueden ser juntas. Claro, porque no puede son ganar excluyentes, claro, muy bien. Pero cualquiera de las dos es compatible con la primera. Cierto, pero puede haber un resultado deportivo. Como esas de la preaptitud, que eran como, o de la PSU, ¿no? Que eran como
1 y 3, 2 y 4. Fíjate, y la idea de jugar al mediodía está basada en el supuesto de Sí. que es muy temprano para hacer No, desmanes. más que temprano o tarde, porque es más fácil controlar y el partido, si empezaba a las 3, que era el otro horario, Ya. iba a terminar con el cambio de hora ya medio tarde. tardecillo. Bueno, tiene Entonces sentido. la oscuridad es amiga del encapuchado. Tiene sentido. Así que por eso se hizo al mediodía. ¿Cuál es Tiene tu sentido. voto entonces? El 1. La 1. Sí. Porque si no, me la voy a estar jugando porque pierdo uno de los dos. Bien, mire cómo está con el pueblo. Mira. Y no quiso presentarse a Estoy diputado. empatizando mucho. ¿Cómo voy a presentar a diputado con sistema binominal, sin financiamiento Es público, verdad. sin partido, un suicidio? Es verdad. Bueno, dice entonces el 73,5% casi, que vamos a ver con esto, si esto de jugar a la hora como del desayuno con jugo naranja impide los destrozos Sí. en la Es como el vida. horario de misa San Carlos Poquindo. ¿Ah? La católica jugaba a esa hora. Oye, es verdad. Era para que la gente pasara a misa. Pasara a misa. Y después iba a ir a la católica. Estupendo, qué regio. No, pero regio. total. Oye, y un 13% en ambos casos. ¿Ah? Dice que, bueno, está excluyente, que si pierde el Colo, veremos si los de blanco y negro ¿Viste? se apuran. Y si pierde la U, a ver si respetan el proceso de T. Darío Franco. Cristóbal, te quiero agradecer mucho que hayas venido Muchas a gracias traernos a ti. tu libro y a conversar de política, de diagnóstico y de soluciones. Cuando quieran, encantado. Con además este escenario, Qué bonita vista. cierto. El taco no está muy amigable. Así que váyase luego, usted que puede. Nosotros nos Sí. quedamos aquí. Chao. Chao, Cuídense, nos tú vemos. también.